Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Héctor Torres. Bienvenidos. Carlos Francis. Saludos. En los controles, Gabriel Aguilar. Hola. ¿Qué onda? Y su servidor, Juan Manuel Hernández. Listo. Francis, ¿cuál es nuestro tema para el día de hoy? Cuéntanos. Inversiones. Ay, ¿Inversiones A secas. así a secas? Así es. Así secas, inversiones, punto. no nos traes del, ¿cómo se llama? El latín de... La invers- etimología. la etimología, No existe. Ok. Muy bien. Bueno, este tema, de alguna forma, habíamos platicado de él cuando hablamos en un capítulo anterior de finanzas personales. Lo hemos tocado así poco a poco, ¿no? Y de repente hemos platicado algunas cosas de este tema. Hoy queremos darnos un clavado mucho más a profundidad para tratar de visualizar cuáles son las opciones, de qué trata este Claro. tema como tal de inversión y poder entenderlo de una forma un poco más práctica. Bueno, ¿qué es la inversión, Katzin? Échale mi conta. Caracas. Lo que no hago. Exactamente. No, pues yo creo, o a mi percepción es el realizar una actividad que te genere un rendimiento, ¿no? Ok. Podríamos darlo así muy técnico el significado, la definición. Yo, desde mi punto de vista, no es necesariamente una acción, sino el poner a trabajar tu dinero. ¿No? Tanto de una manera, pues bueno, ahorita vamos a platicar un poquito sobre qué alternativas hay, pasivas, activas, etcétera. Simplemente darle, en vez de que el dinero que no utiliza se queda estancado y pierde su valor, ¿no? Claro. Si lo ponemos a trabajar y nos ayuda a seguir incrementando nuestro capital, es una manera de invertir, ¿no? Así. Como tal, bueno, Básicamente. hablamos de dinero. En algunos momentos, en algunos casos, yo creo que también se puede llegar a invertir tiempo como una inversión a lo mejor en un negocio. Pero vamos a tratar nada más de separar un poco el tema de lo que es inversión de lo que pudiera ser, por ejemplo, el ahorro. ¿Cuál sería la diferencia? Lo habíamos platicado ya, pero para aterrizarlo aquí, ¿cuál sería la diferencia? Pues que digo, el ahorro no te permite hacer crecer el dinero, simplemente se queda estancado. Y en una inversión, pues tú apuestas a través de un instrumento financiero con el motivo de multiplicar esa cantidad, ¿no? Ok. Sí. Héctor. Igual, ¿no? Siento que creo que lo recomendé, no me acuerdo en qué episodio, pero justo esto de recomendación es que un ahorro no sea mayor a un año, ¿no? Y si lo es, mételo a un vehículo de inversión que te permita, pues ¿cómo se llama? No verte perjudicado por la inflación. Y número 2, pues obviamente que ese dinero te ayude a seguir haciendo más dinero, ¿no? Podríamos decir que el ahorro, en términos generales, digamos como para ver la diferencia, de entrada es, tú pones el dinero o guardas ese dinero o lo pones en un lugar en donde sabes que el dinero lo vas a poder utilizar en cualquier momento. Sí. Puedes disponer de él. Puedes disponer de él. Realmente, por lo regular, cuando hablamos de temas de ahorro, no es como que lo vayas normalmente es como que estás hablando de una inversión sin meterle riesgo. O sea, Exacto. realmente es una cuestión en donde pues sabes de antemano cuál va a ser la tasa que vas a recibir, sabes dónde va a estar el dinero, si en un momento dado lo necesitas disponer, lo puedes hacer. Y la diferencia en este caso con una inversión sería pues que realmente ese dinero lo vas a poner en algo, en una inversión específica, en donde lo más seguro es que no vas a poder contar con ese dinero en caso de que lo necesitaras, sino que lo vas a tener que meter ahí por un cierto tiempo, y con un riesgo determinado. Obviamente ese riesgo, normalmente siempre aquí vamos a hablar, sobre todo cuando hablemos de inversiones, el tema de riesgo siempre va a estar de la mano, pero también el tema de riesgo va contra la parte de lo que viene siendo el beneficio. La ganancia. ¿no? Regla número 1, ¿no? Exactamente, que de hecho, yo creo que, ahorita podemos hablar también un poco de eso,
pues siempre va a haber esa relación entre el riesgo y el beneficio que va a haber, y difícilmente vas a encontrar algo que tenga poco riesgo y tenga una gran ganancia, ¿no? Que también ahí es el tema y la tierra fértil para todos aquellos que cometen fraudes, porque justo lo que tratan de hacer es presentarles a las personas ciertas inversiones en donde, tú metes tu dinero y ganas muchísimo a cambio de tenerlo invertido ahí. Pero eso es una cuestión que normalmente siempre va a ir de la mano y tienes que saber que sí, entre mejor suene algo en cuestión de lo que el beneficio que te va a dar, normalmente el riesgo va a tener que ser mayor, y esa es un poco la regla en términos generales, ¿no? Estaría interesante un día hablar sobre este tipo de instituciones y tal vez algunas que han salido ahí, obviamente, pues ya que a viva voz ya sabemos que son un fraude, pero justo también estaría creo que interesante para hacer un pequeño análisis de qué eran los servicios y cómo también tal vez para el oyente cómo detectar este tipo de instituciones, ¿no? Cómo darse cuenta de estas alertas que a fin de cuentas son tentadoras, ¿no? Si volvemos al tema principal del día de hoy, que volvemos al caso del dinero. Tenemos demasiado dinero y lo que no queremos es tenerlo ahí nada más estancado, sin hacer nada. Y llega alguien con una propuesta que me dice que en medio año voy a invertir 100,000 pesos y me van a regresar 300,000. Es como de, oye, o sea, uno ciego o con desconocimiento del tema, obviamente eres propenso a que quizás no sea una estafa tan bien elaborada, o volvemos al tema, implica mucho riesgo. Exacto. Porque obviamente a mayor riesgo, mayor rendimiento. Estaba viendo, por ejemplo, que antes de invertir es súper bueno ver cuál es tu perfil de inversor. Por ejemplo, está viendo ¿qué tres tipos? Los conservadores, moderados y agresivos. Los conservadores en este caso sería, como mencionan, la gente que no tiene como miedo a perderlo, entonces únicamente pues invierte cierta parte y pues sabe que su retorno de inversión va a ser pues mínimo, ¿no? El moderado, pues campechano, le invierte todo, pero le juega. Y el agresivo son aquellos que sí le meten a todo y que pueden o ganar mucho o perderlo todo. Yo siempre prefiero hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué tanto riesgo puedes soportar? O sea, primero, económicamente hablando, y qué tanto estás dispuesto a soportar. Sí, pierdes, por ejemplo. Es muy diferente. Ahorita, de hecho, estábamos hablando detrás de cámaras, pero pues no hay cámaras. detrás de micrófonos. Antes de empezar a grabar, justo que depende muchísimo también tu situación de vida actual. Sabemos, no es lo mismo, por ejemplo, un joven que todavía está en casa de sus papás, que todavía se puede dar la libertad de un porcentaje más alto de sus ingresos, lo puede destinar hacia ciertos vehículos de inversión tal vez un poquito más arriesgados, ya que no hay dependientes económicos. Sí, como los gurús de invierte la mitad de lo que ganas. Ahorra la mitad de lo que ganas. Sí, o sea, y obviamente inclusive puede que muchos nos estén escuchando que sean jóvenes, pero sin embargo ya tienen tal vez un dependiente económico o ya están en esta edad de la independencia. Ajá. Y se pueden ver un poquito pues perjudicados con montos un poco, inclusive, por ejemplo, hablando de un 10 o un 20% de sus ingresos, puede que estás hablando de una parte importante. Y te una pregunta aquí, por ejemplo, ¿qué instrumentos se pueden utilizar, por ejemplo, para una persona que sea como conservadora, moderada, agresiva? O sea, ¿qué instrumentos de inversión puedes ocupar basado en el riesgo? A ver, nada más, antes de avanzar en eso, yo nada más quisiera terminar la primera parte en donde estábamos hablando del tema de ahorro e inversión. Okay. Y luego para movernos un poco hacia ese punto. Nada más. El ahorro y la inversión, ya quedamos que son cosas distintas. Así es. ¿Sí? ¿Están peleados uno contra otro? No. Creo que puedes llevar a la par, ¿no? Uno puede llevar al otro de la mano. Y creo que hay ciertos instrumentos, ahorita vamos a platicar tal vez un poquito de ellos, que te permiten tener un pequeño ahorro, tal vez de una disposición no tan líquida como inmediato, sin embargo a plazos de 7 días, 28 días, un mes. Que eso era parte de lo que habías comentado, por ejemplo, del tema de que el ahorro normalmente no lo vieras en algo que fuera mayor a un año. Exacto. ¿No? Normalmente vas a tener ahorrado para algo en específico, por ejemplo, que quieres comprar, o algún ahorro pendiente o digamos como una especie de seguro para ciertas situaciones que se puedan dar. Claro. Que hablamos del fondo de emergencias, ¿no? Exactamente, ¿no? Y en el caso ya de pensar en una inversión cuando es más de un año, vendría por el tema de precisamente un poco lo que hablábamos. El tema es de si yo ahorro dinero, pues puedo ahorrar el dinero abajo del colchón, lo puedo meter en una, ¿cómo se llama? En un cofre. En una lata de galletas, lo puedo poner en una pequeña
caja fuerte, etcétera, etcétera. El problema, e incluso en el banco, ¿no? Pero a veces hay bancos en donde da lo mismo que lo tuvieras en el banco, de repente, a que lo tuvieras en la caja de galletas, porque no te dan intereses y normalmente pierdes y a veces hasta te cobran comisiones, etcétera, Sales etcétera. perdiendo. Que esa es una cuestión que se tiene que tomar en cuenta y entender bien qué es lo que pasa, sobre todo con ese tipo de cuentas. Exacto. ¿Por qué? ¿Y por qué lo de no pensar en que sea más de un año? Porque normalmente el problema con ese tipo de situaciones, de ese dinero que vas a estar guardando ahí, sea la cantidad que sea, es que seguramente la tasa de interés que estás recibiendo estará por debajo de lo que viene siendo la inflación. Entonces lo que estarías haciendo, lo que te estaría pasando es que tu dinero estaría perdiendo constantemente valor y esa es una cuestión que deberías de contemplar. Por eso, si en realidad el ahorro que vas a hacer, vamos a suponer que quieres ir al mundial dentro de 4 años, no lo deberías de pensar como un ahorro, sino tratar de buscar una inversión en donde puedas aprovechar esos 3 años y medio que están previos a que es ese evento al que quieres asistir y donde te permita pues ganar por encima de lo que va a ser la inflación. Es decir, que de alguna manera lo contrarrestes e incluso puedas ganar algo por encima de eso para no perder pues el valor de tu dinero, ¿no? Claro, ya sea para cumplir la meta antes o para pues obtener una rentabilidad de ese capital que ya estás teniendo en cierto lugar, ¿no? Exactamente, y ahí creo que caería lo que estaba comentando ahorita precisamente Francis, en el sentido de también tienes que considerar muy bien los ahorros que quieres generar o las inversiones que quieres hacer en el corto, mediano y largo plazo, para entonces empezar a buscar cuáles serían pues digamos como los instrumentos correctos o adecuados para precisamente empezar a invertir y cómo lo pudieras ver ya de la mano de lo que puedan ser los tipos de inversiones y el tipo de riesgo al que estás dispuesto a correr, ¿no? Que ese tema es la aversión al riesgo. Las personas suelen tener diferentes niveles de aversión al riesgo, que incluso muchas empresas que se dedican a la inversión lo que hacen al principio es hacerle un test a la gente para ver cuál determinar es en qué perfil encaja. Ajá. Es correcto, ¿no? Sí, porque igual según este perfil, pues les ofrecen cierto servicio, ¿no? Dentro de su portafolio de... Sí, claro, y un poco lo que decía Francis con su pregunta inicial. Y a lo que comentábamos ahorita, de que te hacen un test. Obviamente a una persona que tiene un perfil agresivo de inversión no le vas a ofrecer, no sé, deuda, CETES, que te da un bajo rendimiento y que están pensados a un largo plazo para que realmente veas una ganancia. O sea, lo que busca ese perfil es algo rápido y que obviamente te deje bastante rendimiento, pero obviamente el riesgo es implícito. Y justo de esto hay un modelo que determinó Markowitz que habla sobre tener o buscar la cartera eficiente. Este punto donde tengas de diferentes ramas y bien distribuidas todas tus... Diversificación. Tener una diversificación, tener diferentes empresas, diferentes tipos de inversiones, justamente para, en dado caso de que una salga mal, con las otras tengas un colchoncito o, pues sí, algo que no te afecte tanto. Yo, bueno, justo ahorita que hablando de eso, creo que es importante también saber, primero, bueno, seguramente de los que nos están escuchando, puede haber algunos que ya tengan un poquito más de experiencia, otros no tanta, y estaría justo, creo que es buena introducción hablar un poquito para estos principiantes o inclusive algunos que tal vez ya nos están escuchando respecto al tema del riesgo. Yo creo que es la base para determinar tu perfil como inversionista, porque según tu perfil de inversionista determina tu perfil de riesgo y de esta manera puedes saber de una manera inteligente cómo diversificar tu portafolio para, según este perfil, pues tengas o no cierta volatilidad que puedas y te permitas, ¿cómo se llama? Pues vivir en ella, ¿no? Yo siempre he dicho que inviertas en lo que te permita dormir tranquilo por las noches, porque hay muchas personas que sí se ven perjudicadas hasta emocionalmente cuando saben que su portafolio está un poco bajo, ¿no? Entonces, es importante que tengan bien presente esto, que obviamente muchas personas comienzan en este mundo de las inversiones y creo que justo por eso
hay tanto miedo que se meten obviamente pues un poquito a lo más agresivo, ¿no? Que son las acciones. Sí, O sea, mucha gente empieza con eso, y eso obviamente está mal porque no están acostumbradas a de repente ver números verdes y luego ver números rojos. Y obviamente esto es lo que termina haciendo que este inversionista principiante diga, no, la primera vez que invertí me fue súper mal, no lo vuelvo a hacer, o perdí dinero, perdí no sé qué. Y esto es justamente lo que puede alejar a las personas de las inversiones. Y creo que es muy importante pues recalcar eso, que para invertir no necesitas ser un experto, eso ya quedó en el pasado. También no necesitas ser rico, también creo que muchas veces está esta pues como idea de que, que es comprar ricos, acciones, ¿no? Exacto, es como a personas muy adineradas. Lo que pasa es que eso ha cambiado, ¿no? Lo que pasa es que antes para poder invertir en la bolsa requerías tener un mínimo de un capital de $1,000,000, por ejemplo, en México. Así que te pedían tener un ¿cómo se llama? ¿Respaldo? Un respaldo, ajá, que pudiera acreditar, que pudiera sostener. Y ahorita el tema de las plataformas en internet, lo que terminan haciendo es que ya consiguen muchos usuarios que pueden invertir pocas cantidades, ellos lo condensan por de alguna manera, o más bien lo concentran. Sí, lo concentran y a partir de ahí a partir de eso pueden empezar a juntar eso y tener la posibilidad de comprar como un inversionista de mayor tamaño. Si les parece, vamos a platicar rápidamente entonces de los principales tipos de inversión como para poder ir aterrizando en lo que estamos platicando ahorita. Bueno, yo creo que una de las formas de invertir en un momento dado lo podemos entender en lo que viene siendo el caso del emprendimiento, que es algo que también hemos platicado y que es un tema que seguramente seguiremos platicando, pero ahorita por lo que implica en sí su propia naturaleza, lo voy a dejar ahorita un poquito de lado y nos vamos a ir más hacia aquellas inversiones en donde básicamente lo que vamos a tratar de hacer es poner nuestro dinero en algún tipo de inversión muy específica que pueda ser tanto financiera como inversiones físicas o económicas. Entonces, vamos a tratar de entender estas dos. Las inversiones financieras son aquellas en donde básicamente lo que vas a invertir no es algo físico, sino van a ser activos financieros, ¿no? Uh-huh. En donde seguramente vas a encontrar algún producto que te va a ofrecer un banco o algún tipo de institución financiera con la que vas a hacer un contrato y a partir de eso vas a estar recibiendo un cierto beneficio, que ese sería, digamos, como la primera opción que pudieras tener en este caso y que es justo también lo que estábamos hablando ahorita. En muchas situaciones, estas instituciones lo que a final de cuentas hacen es invertir el dinero en la bolsa, pero tú no tienes que saber o tienes que hacer nada para poderte beneficiar, digamos, de esta inversión que ellos están haciendo, porque en realidad ellos tienen a los especialistas, tú les das tu dinero y ellos se van a encargar de buscar la mejor forma de que eso se optimice y tenga el mayor rendimiento, ¿no? Que inversiones pasivas, ¿no? Exactamente, ¿no? Normalmente vas a dejar tú ahí tu dinero y ellos se van a encargar de eso, eso, por ejemplo, son las Afores, ¿no? Básicamente todo lo que hacían con las Afores, pues tú le das el dinero a un banco y el banco en este caso, bueno, las Afores en particular, porque no todas eran bancos, pero precisamente lo que hacían es que el dinero de todos aquellos que estaban aportando lo iban a colocar en diferentes tipos de acciones, buscando sobre todo algo que va a ser importante dentro de esto que estamos hablando y que comentaba ahorita Katzin, que es el tema de la diversificación. Uh-huh. Una de las cosas que es de suma importancia dentro de lo que es la inversión es la diversificación, porque es lo que te va a ayudar a minimizar el riesgo a través de la diversificación. Es decir, que no es la frase de no poner todos los huevos en la misma canasta. Claro. Y eso es prácticamente una de las cosas que tendríamos que hacer aquí. ¿Qué inversiones financieras, por ejemplo, ubicamos? Pues justo yo quería hablar ahorita como primer paso de los certificados de tesorería o la deuda gubernamental, que era lo que estamos platicando. Que esas normalmente se ubican o se conocen como renta fija. Sí, o CETES, más bien sí. No. Normalmente se les ubica como si fueran sin riesgo o riesgo cero, sobre todo cuando estás hablando con inversionistas, claro, que no es necesariamente cierto. Pregúntale a los venezolanos. Y a final de cuentas, lo que sí es que normalmente te cuesta mucho trabajo creer que un país se declare en bancarrota y obviamente no haya quien te pague. Sí, es mucho más fácil que una institución financiera quiebre antes de un gobierno, pero pues sabemos que tampoco es algo imposible, ¿no? Claro. Y justo, pues me gustaría platicar un poquito sobre estos instrumentos, ya que, pues como platicamos, son inversiones de renta fija.
lo cual te va a permitir conocer el rendimiento que va a tener tu inversión en el determinado tiempo que lo vas a dejar trabajando ahí. También es un instrumento que está respaldado por el gobierno, entonces pues lo platicábamos, ¿no? Normalmente, o bueno, suelen ser los instrumentos de inversión de menor riesgo y por ende los más seguros. Aquí en México los puedes comprar a través de CETES directo. Creo que actualmente ya hasta te permite comprar o invertir desde 100 pesos. 100 pesos es y con el monto creo que mínimo es de 28 días. O no recuerdo si 7 también ya te lo permitía, pero tengo entendido que son 28. Si no, los invito ahí a meterse por ahí, ¿no? En esa parte hay que entender también que dentro de la naturaleza, dependiendo de si te vas a los plazos más altos, el claro. retorno es mayor. Es decir, si te vas al de 7 días, el retorno es el menor de todos, pero si te vas a básicamente el año completo, es donde vas a encontrar el mayor retorno dentro de lo que ellos te ofrecen. Sí, así es. Yo quisiera una pregunta que mucha gente tenga es ¿cómo calculas el retorno? O sea, ¿cómo calculas tu retorno de inversión? Para decir, cuál es la fórmula para saber determinar, bueno, como numéricamente si te conviene o no una acción. Pues ahí hablábamos igual detrás de micrófonos sobre el famoso ROI. Y lo que te platicaba, que este ROI actualmente, bueno, ya lo puedes encontrar como fórmulas un poco más complejas, dependiendo del instrumento de inversión, pero tal cual puedes hacer una formulita en Excel. Si no lo recuerdo mal, es utilidad acumulada o no es cierto, menos retorno, mejor, para no decir una tontería, mejor lo buscamos. En el caso de, sobre todo de instrumentos de deuda de gobierno, por lo regular ahí tú vas a encontrar las tasas a las que te están ofreciendo precisamente el adquirir los bonos. Entonces, esa es muy sencilla porque básicamente vas y buscas, te va a dar la tasa que están ofreciendo y es bajo la cual vas a estar trabajando, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a comprar CETES o algún otro tipo de inversión de renta fija similar que te pueden dar en un momento de los bancos, en el momento que entras te dicen cuál es la tasa que te van a dar durante el periodo al que tú aceptas entrar, si son 28 días o es el año completo, te lo digamos, ahí no tienes que ser más matemática, más que dime cuánto me vas a dar. Te doy el 7%, y tú ya dices si aceptas o no, va, exacto, dame el 7%, y eso es lo que sabes que al final te tendrían que estar dando a lo largo del tiempo de lo que tú recurriste. Así es. Ya, por no decir una tontería, era ingresos generados menos inversión realizada entre inversión realizada. Y si lo quieres sacar en multiplicación, por 100 y así. Normalmente en el tema también nada más de las acciones, lo que termina pasando es que dependiendo de cuándo haces las acciones, lo que muchas veces haces es tratar de ver precisamente el acumulado del año anterior, de lo que han sido el comportamiento de las acciones desde el precio, digamos, que estuvo hace un año hasta el que tiene acumulado al día presente. Sí. Y básicamente lo que haces es la matemática para ver cuál ha sido el cambio que tuvo entre el precio inicial y el último precio. Y tú ya te puedes basar en eso. El tema nada más es, a diferencia en CETES, cuando ya tú pactas desde un principio cuánto es lo que te van a pagar, eso es lo que te van a terminar pagando. De hecho, yo tengo un ejemplo aquí muy claro, un poco para explicarte en este caso, el rendimiento en CETES, ¿no? Invierte 150 pesos en CETES a 28 días y te va a dar una tasa de rendimiento anual del 4.07%, ¿no? Entonces ya tenemos ahí los datos. Entonces lo que vamos a hacer primero es multiplicar el 4.07% por los 28 días y esto lo vamos a dividir entre 360 para cambiar esa tasa anual a la tasa diaria. Exacto. Y en este caso, en este ejemplo, el resultado es 0.31%. Entonces ahora lo que vamos a hacer es multiplicar ese 150 pesos que fue la inversión por el punto 31 y esto dividirlo entre 100. Entonces el resultado es 0.47, en este caso son centavos. Entonces al final del plazo lo que vas a obtener de ganancia son 47 centavos. Anotado. Claro. Y pues justo ahorita, pues dando este ejemplo, creo que queda clarísimo que pues la regla que platicamos al principio, mayor riesgo, mayor beneficio, y si estás invirtiendo en el instrumento con menor riesgo que existe, obviamente vas a obtener los rendimientos más pequeños del mercado, ¿no? Entonces es importante, bueno, número uno, dar este consejo a cualquier inversionista que quiera empezar a vivir
sobre el mundo de las inversiones, es una buena idea que se acerquen a... Bueno, CETES Directo es en México. Busquen, bueno, si nos están escuchando en otro país, que estaría genial, busquen los certificados de tesorería y cómo adquirirlos en su país. Y justo es este pequeño o este primer paso tal vez al mundo de las inversiones, porque te va a enseñar, bueno, primero educar a, pues, primero no tener ese dinero disponible para gastar, porque muchas veces también este miedo a no tenerlo por pues inclusive este mes, pues muchas veces hasta puede ser un poquito, ay, pues con este dinero puedo hacer X o Y, Sí, y realmente es el despojarte completamente y yo no voy a tener el Acceso. poder, el acceso de utilizarlo en este periodo con el fin de generar este rendimiento a final de ese mes, ¿no? Claro. Y es una buena manera porque vamos a platicar tal vez un poquito sobre algunos otros vehículos, pero inclusive, por ejemplo, ¿cómo se llama? Warren Buffett, que es uno de los inversionistas más conocidos y uno de los, creo que, top 10 más ricos del mundo, recomienda que todas las inversiones que hagas sea a largo plazo. Porque muchas veces creo que estamos ahorita en el momento de la inmediatez donde queremos los rendimientos ya. Sí. Y este pequeño paso te puede dar a, pues no es tan fácil, ¿no? O sea, primero es este mes. ¿Qué tipo de vehículos serían como a largo plazo, por ejemplo? Pues, ¿Bolsa? híjole, Incluso la ahorita bolsa. Lo que pasa sí. es que más bien el tema de la bolsa, Warren Buffett está él es un inversionista en la bolsa. Ujú. Nada más que el tema es justo como él lo visualiza, y digo, él habiendo sido el hombre más rico del mundo durante mucho tiempo y seguramente en otro momento pudiera llegar otra vez a estar ahí, básicamente lo que habla en este caso es, lo que pasa es que muchas veces cuando ves las películas que hablan de Wall Street y todo esto, te imaginas a la gente ahí peleándose en el piso y compra, vende y de Que ahorita repente ya no pasa eso, pero- las historias de, sí, eso dejó de existir hace mucho tiempo, ya hay computadores en donde tú recibes la información en tu casa y ya Sí, no hay antes- nadie Antes gritando. marcabas a tu corredor y cómprame tanto de no sé Como qué". lobo de Wall Street. Como lobo de Wall Street. Básicamente como en la película, que es bastante interesante en ese sentido, pero el tema es que obviamente dentro de ese mercado hay mucha gente que especula. La gente que Exacto. está especulando, obviamente, y el riesgo lo estás llevando mucho, muy por encima de lo que sería el riesgo normal. Es decir, cuando tú vas en este caso, en el otro caso, cuando hablamos de inversiones fijas, como hablábamos de este tema de los bonos gubernamentales, básicamente lo que ellos hacen es una promesa de lo que te van a pagar en un cierto tiempo. En el caso de lo que vendrían siendo muchos bancos que hacen sus propios, pues digamos, instrumentos de deuda o instrumentos de inversión, pues también tratan de darte más o menos alguna tasa fija y en algunos casos lo que hacen es una tasa variable basada en el tipo de inversiones que ellos van a estar realizando. Ok. Que a final del día mucho termina estando en la bolsa de valores. Pero el tema de la bolsa es, si tú estás viendo, o sea, la forma correcta yo creo que de verlo de repente en cómo inviertes en la bolsa es, cuando tú vas a hacer una inversión, por ejemplo, en un emprendimiento y vas a poner un restaurante, tú vas a poner todo tu dinero, vamos a suponer que pones 1 millón en tu restaurante, ¿no? Y tú estás tratando que funcione, tú lo vas a llevar, tú lo vas a tratar de que funcione. En la bolsa de valores, básicamente lo que tienes es la posibilidad de que ellos te digan, tengo 1000 diferentes empresas. Y tú puedes meter dinero e invertir en esas empresas que al igual que tu emprendimiento, pues están tratando de hacerla bien y de ganar dinero. Entonces, básicamente la regla o la idea es que pues todas las empresas que están en bolsa buscan ganar dinero. Si alguien está invirtiendo en eso es porque realmente van a producir y, digamos, es la lógica general de esto. Claro. La visión en eso, al igual que con un restaurante que tú pones como tu propio emprendimiento, es que tienes que entender que no vas a ganar dinero al otro día de ponerlo, sino que Claro. va a ser una cuestión en el largo plazo. Y esto que comentabas de Warren Buffett es precisamente eso. Ahora que pasaba todo el tema esto de la pandemia y de repente pues las acciones empiezan a bajar, pues lo que te decían es, pues no te espantes, viene la pandemia, Exacto. aguanta, o sea, es decir, mantén tus acciones y espérate a que pase el problema, ¿no? ¿Para qué? Pues para que te esperes y se recuperen. Si tú tenías acciones en aerolíneas, pues obviamente iban a estar por los suelos, ¿no? Claro. Justo un buen mentor me había dicho que justo el tema de la volatilidad en la bolsa se ve mucho con inversionistas con miedo, o sea que no, su perfil de riesgo pues no estaba destinado para esta clase de activo financiero, y un inversionista con miedo vende sus posturas
Y cuando estás en una época de crisis, pues este inversionista con miedo se vuelven miles de millones de personas Claro. que van a vender en ese momento y obviamente van a fluctuar el valor de un activo en el mercado en ese momento, ¿no? Ujú. Y es exactamente... De hecho, si tú te pones a ver cómo se comportó en la pandemia, pues sí, obviamente hubo un pico, más declive. bien una caída importante en marzo, abril, más o Ujú. menos, pero pues terminando el año cerró hasta con números positivos. Y eso es justo pues sí, o sea, por ejemplo, si tú eres un inversionista con miedo a esas pérdidas, que realmente son pérdidas en papel, porque tú realmente asumes una pérdida en el momento que vendes tu postura. Pasa lo mismo, Sí me dices eso. muy, muy conocido en el mundo de cripto. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un activo financiero, bueno, no voy a tocar ese tema ahorita, digamos que tú compras una acción de lo que se te ocurra, de una empresa muy famosa de carros. Y obviamente, y el tema también con, pues, digo, este tipo de instrumentos o de activos es que no solamente varían o su precio varía según su comportamiento. Si, por ejemplo, yo pongo mucho el caso de Coca-Cola con Cristiano Ronaldo. Ujú. No sabemos si ese mes fue su mes más alto en ventas después de la pandemia, pero solamente porque este cuate quitó una coca, dijo agua. Ándale, tomen agua. Y sus acciones cayeron. Dio de qué hablar. A fin de cuentas fue una publicidad para ellos. Exacto, pero es lo que te digo, o sea, en ese momento sus acciones, no estoy seguro de qué porcentaje cayó, pero pues eso tal vez no tenía mucho que ver con el verdadero comportamiento de esa empresa. Pero cuando Es que súper- hay especulación, hay este tipo de volatilidad, y es cuando pues los inversionistas tienen que ser firmes con su postura. Es que- Muchos, Y ahí el problema es justo lo que está pasando, porque Sí. el hecho es, antes cuando tenías tú a los inversionistas con un cierto mayor o Poder un grado adquisitivo. de poder adquisitivo mayor, también eran menos inversionistas, pero ahora precisamente al tener muchos acceso a lo mejor a- de un tamaño más pequeño, pero que a final de cuentas de alguna manera se empiezan a notar dentro del movimiento del mercado, personas que a lo mejor tienen un menor entendimiento de lo que viene siendo la forma en que la economía se maneja, Sí. pues el problema es que con cualquier situación que se da, pues terminan reaccionando, decir, vendo, y entonces vendo, y eso provoca en un momento dado Genera un una desequilibrio. situación en particular. Sí. Que además es una cuestión también interesante de entender del mundo de las finanzas, en este caso de acciones, porque una de las cuestiones que pasa es que pues desde hace ya varios años, una de las cosas que podemos ver es precisamente que los comportamientos de la gente no normalmente atienden a la razón. De Claro. hecho, se supone que dentro de lo que vienen siendo la misma forma en que se comporta el mercado, que hay por ahí una teoría del mercado, de los mercados perfectos, que te dicen que a final de cuentas las acciones siempre van a terminar ¿Estando infladas? no, siempre van a tener el precio correcto, porque se supone que tú estás vendiéndole las acciones a un mercado y a gente informada. Es decir, al Claro. final del día, pase lo que pase, aunque haya una elevación en el precio de las cosas, como se supone que en este caso los inversionistas son gente que conoce y tiene entendimiento de cómo funciona el sistema, Claro. cosa que no es necesariamente cierto. Sí. Se supone que el precio de la acción siempre va a reflejar el valor real de la empresa. Sí, o sea, yo no me sorprendería, leer, seguramente hay alguna investigación por ahí, de que el comportamiento del mercado de valores ha cambiado gracias a esta facilidad que tenemos hoy en día Con las aplicaciones. cualquier persona Sí. de adquirir un producto o de pues, estar ahí presente, ¿no? Ujú. Por lo mismo de que un inversionista pues sin conocimiento Novato. puede tener comportamientos, pues sí, o sea, Fluctuantes. emocionales, ¿no? Claro. Escuchaste esta historia de Cristiano, ay, no, pues seguramente la empresa va a quebrar y vas a vender tus acciones. Claro. Y el pues, día, sí, y el día siguiente, un un entrenador... inversionista inteligente No. dice, ahorita están abajo, pum, compro. ¿Qué pasó justamente en este caso de Cristiano? Al día siguiente o a los 2 días siguientes, ¿qué es lo que pasa? Que un entrenador dice, bueno, pues yo no estoy a favor de eso, yo abro mi coquita y me Yo la sí tomo me aquí. echo mi coca. ¿Y qué tal que eso, volvemos Sí. a este tipo de cambios totalmente externos a la empresa, Exacto. Pues, empieza a hacer Ajá. especulación y ahora en vez de haber bajado un 2%, incrementa Un 7. un 7%. Por lo mismo. Y tú por esa incertidumbre o esa desesperación
o ese mismo desconocimiento dices, ay, ven. Justo. Es que Y ahorita- ahí viene el ahorita arrepentimiento. Estoy siento que con las redes sociales, ya ahorita, o sea, cualquier persona que tenga pues cierto número de, cierto poder o influencia, cualquier tweet puede hacer, sea verdad o no, que la gente haga movimientos. Claro. Y es súper peligroso también eso. O sea, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando fue el caso de Elon Musk cuando lanzó esta bola al Tesla que se rompió? Ah, sí. Ah, de lo de la ventana. Ajá, o cuando estaba con Reagan y empezó a fumar hierba y creo que ¿qué le hizo la empresa? No me acuerdo. Que lo obligaron a vender. No, acciones, fue, ¿o qué? sí, pero no me acuerdo si fue la SEC, que la SEC es precisamente como la comisión que se encarga de regular todo el tema de acciones. Sí, evidentemente pasa eso, pero también desde hace mucho tiempo se dieron cuenta que podían suceder ese tipo de circunstancias en donde algo raro pudiera pasar. Ocurrir. Y por eso ya tienen varios frenos en el sentido de, por ejemplo, si hay una situación que se ve totalmente anormal, pueden cerrar en ese momento que se siga pues que se siga vendiendo un cierto valor, precisamente para evitar cualquier circunstancia. Y lo que hacen es, haz de cuenta, si están viendo que una acción está cayendo, está subiendo de forma incontrolable o rara, Cierran el mercado. Un comportamiento o con una extraño, ¿no? anomalía, Bueno, no la el mercado, pueden ese activo detener. pausarlo, por decirlo de alguna manera, Sí. y entonces entran a investigar qué es lo que está pasando y hasta el otro día vuelve a poder estar en la línea de acción, siempre y cuando se den cuenta que eso sea correcto. Con un mercado más controlado. Pero eso tiene mucho que ver, digo, al final del día, pues sí, va de la mano, porque estás tratando de abrir el mercado a más gente, eso implica que hay más gente que está metida ahí, mucha gente que realmente no tiene tanto el conocimiento puede estar actuando por situaciones que tienen más que ver con una motivación. Por ejemplo, hay mucha gente que compra acciones de Apple porque siente cariño por la marca. Sí. Y es real lo que Sí, pueden sí. estar haciendo, ¿no? Claro. Pero no necesariamente eso refleja la realidad de lo que la empresa en un momento dado puede estar pasando. Pero al final de cuentas siguen metiendo dinero en ese valor y le siguen permitiendo a la empresa pues desarrollarse de forma correcta o incorrecta, Claro. dependiendo ya de quién la lleve. Ahora, lo que también es interesante entender es que las empresas ya saben o entienden muchas veces que el tema de las acciones como tal también termina por ser algo que tienen que estar vendiendo. Sí. Y las empresas, Apple o cualquier otra empresa que está que cotice en bolsa, saben de la importancia de comunicar y cómo comunicar las cosas, porque eso tiene una repercusión En el valor. en el valor de su acción. Y ese valor en la acción y el hecho de que puedan estar precisamente teniendo gente que esté interesados en su acción, depende que ellos puedan estar realizando sus proyectos a futuro. Entonces termina por ser para las empresas, pues digamos, otro producto, en este caso un producto financiero que tienen que cuidar, y por eso las empresas tratan de tener reportes anuales, tratar de controlar la comunicación cuando hay una situación, por ejemplo, Coca-Cola, cuando pasó algo como esto que comentábamos, pues tratar de tener una postura o tratar de ver de qué manera Solucionan. contrarrestan eso, El impacto no era tan porque grave. les puede pegar, o en este caso que probablemente no les interesó mucho y dijeron, bueno, es pasajero, no va a pasar nada, el día Seguimos de siendo mañana, líderes. en el día de ventas, mañana, día de mañana se Se puede solucionar. se mejora y simple y sencillamente pasa de esa forma, ¿no? Pero Claro. sí, el problema con la gente muchas veces que entra en esto es querer entender, que creer que van a ganar dinero rápido, segunda, Exacto. creer que tienen que estar comprando y vendiendo acciones, que de hecho eso es un Exacto. punto bien importante. El tema con hay otros negocios que lo que hacen es que ellos te hacen tus inversiones. Justo es lo que Ellos llevan tu cartera, ¿sí? Y ellos te van a decir, oye, invierte en esto, invierte en lo otro, y ellos lo pueden hacer. A diferencia de algunas en donde tú puedes entrar, tener tu propia app y hacer tus movimientos directamente sobre las acciones que quieres. Solo hay que considerar, y esto en términos generales, que las personas que también hacen estos movimientos tienen un interés porque tú muevas tu dinero. Y por eso te van a estar recomendando normalmente que estés comprando y vendiendo, porque ellos se llevan una comisión sobre cada compra y venta que hacen. Sí, claro. Lo que decía Katzen, nada más para terminar, es cuando tú ves el tema de la bolsa a largo plazo, tienes que pensar en que no vas a estar cambiándolo cada semana, solamente si te das cuenta que algo muy malo va a pasar o tú estás viendo algo que no te parece correcto dentro de una de las acciones que tienes, cambiarlo. Claro. En el Inter es básicamente mantenerlo durante el tiempo, precisamente para buscar el beneficio, ¿no? Y justo yo creo que es eso, es muy importante
ahorita que hablamos sobre el riesgo, porque muchas veces tú ves que va a pasar algo importante, ¿no? Caso pandemia. O sea, si tú hubieras sido una persona que hubiera mantenido su postura en la pandemia, al cierre del año hubieras tenido un beneficio. Pero es a lo que voy. Si tú no eres capaz de absorber una pérdida por este lado, igual sigues tú percibiendo, digo, tus ingresos de manera normal, pero por un tema más psicológico o emocional ves esos números rojos, la verdad las acciones no son para ti, porque pues el mercado siempre va a estar fluctuando. O ayer fue la pandemia, mañana se viene otra cosa y pasado mañana otra aún peor, ¿no? Entonces es importante que también tengas pues sí, o sea, como esta sangre fría de poder decir... El temperamento, ¿no? El temperamento de decir, ahorita mucho no es el temple, momento. Claro, y no te dejes llevar por este lado emocional de, no, es que igual y lo pierdo todo. No, tranquilo. O sea, lo mismo que digo, o sea, tú, al final son pérdidas en papel. Y nada más tú vas a tener una pérdida real en el momento que asumas la pérdida como vendiendo. Y es ahí cuando, pues lo que digo, ¿no? Que muchas personas se alejan el tema de las inversiones porque creen que no es para ellos, simplemente por tener un comportamiento, un mal momento. No, y también un comportamiento completamente normal de una persona pues, que no conoce el mercado al 100%. Y es justo a lo que quería llegar de estos portafolios de inversión, también conocidos como ETFs, que hacen este trabajo por ti. Porque muchas veces tú, en el momento de comprar una acción, o la acción es muy cara, la verdad no sé, creo que Amazon la última vez que la vi creo que estaba como en 38 mil pesos, una cosa así. Y obviamente hay otras acciones que posiblemente comprarlas, pues obviamente requiere de personas con cierto poder adquisitivo, que ya tengan un vehículo de inversión un poco más grande. Y muchas veces, hablando también un poquito sobre el tema de diversificación, ya hay instituciones que se dedican a hacer portafolios de inversión que ellos, como casa de bolsa, en automático hacen, dentro de todo el capital que captan a través de este portafolio, lo diversifican de cierta manera, ofreciendo un portafolio completo, diversificado. Inclusive puede estar diversificado una tasa en deuda nacional o inclusive, no, pues este portafolio es 100% de empresas de tecnología, esta de aerolíneas, esta de tal. Entonces tú de estos vehículos puedes hacerte de un portafolio bastante, bastante completo y que no se vea perjudicado a la volatilidad de un mercado, ¿no? Por ejemplo, una empresa de tecnología, normalmente, si una empresa de tecnología se ve afectada, normalmente la mayoría del mismo giro se van a ver perjudicadas y así pasa, ¿no? Entonces es importante que no concentres todos tus huevos en una canasta, sino que tengas un portafolio bien diversificado, exactamente. Entonces, yo recomiendo muchísimo para estas personas que, pues, no, más que, igual y no es un tema el poder económico de comprar una acción, sino simplemente quieres olvidarte de andar checando y viendo, pues es mejor dejarlo a una institución que ya está haciendo ese trading por ti. Oye, tú que estás en este ruido de la inversión, ¿qué aplicaciones recomiendas para...? Pues, por ejemplo, hay una muy popular que se usa a nivel nacional, que es GBM Plus. GBM Plus. La verdad, yo no tengo ninguna queja. La verdad, es bastante, bastante fácil de usar. CETES directo. Ahorita hablando sobre el bonos, también tiene una aplicación. Y hay una que otra por ahí, pero que pues platicaremos más al ratito. Pero pues aquí en esta misma yo recomendaría, igual aquí les voy a meter un poquito de gol a estas casas de bolsa, pero el ETF VWO, IBB, SPLG, IBB peso, LGTB. LGTB y VT. Son 5 ETFs que invierten basados en el S&P 500 y algunas de ellas inclusive invierten a nivel mundial en algunas economías emergentes, en deuda de Estados Unidos, etcétera. Entonces, yo recomiendo mucho estos portafolios por lo mismo de evitarle a este inversionista, no solamente el inversionista principiante, sino a nivel general, poder crear un portafolio diversificado y con muy poco capital, ya que hablábamos de lo mismo. O sea, si tú, por ejemplo, este portafolio tiene de tecnología, invierte un porcentaje en, por ejemplo, Tesla, otro en Apple, otro en Amazon, otro en X, otro en Y, otro tal, posiblemente tú requieras de una suma bastante, bastante importante para hacer ese mismo, ¿cómo se llama? Porcentaje de diversificación, mientras que puede que ¿cómo se llama? Una acción en ese portafolio te cueste 2,000 pesos, ¿no? Y es muchísimo más accesible. Obviamente,
justo lo comentabas, que el tema es que obviamente estas instituciones van a cobrar cierta comisión por pues, el comportamiento de esto. claro. Pero pues, ¿qué prefieres eso o asumir una pérdida importante haciéndolo por tu cuenta? Sí, Y vamos a lo mismo, la mayoría de los que tradeamos no somos expertos. Y es muy importante. Es por YouTube. Es por YouTube y un poquito de Twitter y un poquito de todo. Es un poquito de todo, ¿no? Entonces es importante mejor pues dejarle tal vez esta chamba a los expertos, teniendo un portafolio bien diversificado. Y vamos a lo mismo. Antes de que te metas en este mundo, pregúntate muy bien si estás dispuesto a absorber esa clase de lo que decía de las pérdidas. Porque tú el día de mañana vas a ver De "Ay, traumas ahorita está de traumas 30 abajo". psicológicos. Y muchas veces este lado emocional, y que ahorita lo estamos platicando muy vago, pero en ese momento sí se siente como, ay, Sí, pues sí, venderé ahorita. Es y que- es cuando no. Es que igual estamos como agarrados con la Relájate. inmediatez. O sea, que es Exacto. como, bros, espérate. Sí, pues, no un día, en un mes ya va a estar bien. Y es a lo que voy. O sea, por eso es importante que no todo lo que ganes lo inviertas. O sea, que sí tengas un porcentaje claro con el que puedas vivir tranquilo, que sepas que no cuentas con ese dinero. Ponte, no, pues yo hasta los 40, los 60, voy a ver qué onda, ¿no? Pues así como teníamos en el capítulo de finanzas personales, ¿Sí? que cierto porcentaje de nuestros ingresos podríamos destinarlo a la inversión. Sí, ¿no? y lo más recomendable es empieza con lo que puedas. Y te digo, ya inclusive lo que decíamos, puedes invertir en CETES desde 100 pesos y creo que inclusive también puedes abrir una cuenta en GBM, creo que también desde 100 pesos. Órale. Y obviamente no se trata de que esos 100 pesos veas de dónde los mueves, sino ve haciendo de poco a poco. Ujú. Ahorita ten un portafolio bien diversificado y qué mejor hacerlo con esta clase de productos, por ejemplo, que con un monto muy pequeño puedes empezar ya con un portafolio ya bastante amplio Ujú. y no absorber, seguramente, y por lo mismo no vas a tener los rendimientos más exorbitantes, pero vas a ser constante y por lo menos, pues por ejemplo, el S&P 500 creo que el año pasado cerró en 17%. Entonces estás hablando de un rendimiento que muchos inversionistas tradeando no lo tienen. Entonces es importante que también es una manera en la que también tú te sientas seguro con tu inversión. Hablamos, lo mejor es que tú con las inversiones que hagas puedas dormir tranquilo. Y obviamente que se trata de invertir un monto que a ti te permita, pues obviamente estar cómodo y obviamente que todo bien, que te permita estar cómodo y en el momento de una crisis no tengas esta necesidad de actuar de manera emocional, sino que te permita tú seguir de manera cómoda con tu estilo de vida sin que se vea perjudicado, que puedas pasar este momento de crisis y terminando el periodo inclusive tú aprovecharte de esa baja y comprar, ¿sabes? Compras a un buen precio y vas a tener unos rendimientos mejores porque pues compraste en un momento de oportunidad, mientras que otros estaban en crisis. Por ponerlo de alguna manera, el primer punto para invertir sería entender cuál es el periodo correcto en el cual deberías de invertir. Es decir, entender tanto... Ayer. O sea, sí, o sea, Técnicamente. ¿cuándo es cuando vas a empezar a invertir? Sí. Pero también en qué periodo de tiempo quieres mantener tu dinero en esa inversión. Exacto. Y buscar una inversión que vaya de la mano de eso. Es decir, Ujú. tú debes de entender también cuándo necesitas tu dinero, ¿no? Si Claro. tú en la Sí. inversión que vas a hacer es porque vas a requerir el dinero en una semana, No, pues me pues son cosas como... a lo No mejor- te convendría no, a lo- realmente meterlo en una inversión. compra No, paletas sí, y véndelas. De hecho, vas a una casa de... Exacto, la inversión sería en algo que puedas Compra convertir en ese picafresas, momento. Porque y ¿no? véndelas a dos. Sí, no. Y justo Una casa de igual, empeño, güey. Ya. si me lo permiten, aquí tengo uno de los, un listado por parte de BBC sobre los principales errores y justamente el primer error, que es el más cometido, es mirar a corto plazo. Justo. Entonces, estuvo un poco de la mano junto con lo que acabamos de comentar, que si necesitas esa liquidez para en 2 semanas, pues no te conviene, no tienes que ver hacia a un corto plazo. Claro. Incluso la bolsa de valores. Si quieres tener un portafolio tranquilo, mesurado e inteligente, pues sí es a mediano y largo plazo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Si quieres inmediatez, vas a empezar a hacer inversiones arrebatadas y puede que te dé rendimientos, pero pues no. Entonces también es no mirar a corto plazo. El segundo error el segundo error que también más se comete es la no diversificación, que también lo tocamos. Que son los dos puntos que estábamos viendo ahorita, ¿no? Ujú. Exacto. Asustarse y vender,
que es lo que ha estado haciendo hincapié Héctor. Y que va de la mano con el primer punto. Y que volvemos a lo mismo, exacto. Invertir sin considerar tu perfil de riesgo, cosa que va de la mano con el punto medular con el como que... las reglas de los robots, ¿no? De que la siempre y cuando ley de la no, robótica. no violente. intervenga con la regla número 1. Este también es importante y no lo habíamos tomado muy en cuenta. No poner atención a las comisiones y otros costos asociados, como el manejo de portafolios. Pues sí, Bueno, dentro de lo las habíamos mismas platicado ahorita del Ujú. tema de sobre todo las empresas que se dedican a manejarte tu portafolio y el tema, lo que decíamos de las comisiones, ¿no? Y ahorita, justamente, también es de los más importantes, endeudarte para invertir. Que también siento que también era un poco la tirada de la pregunta del profe al inicio, que si el ahorro iba de la mano con la inversión, que si ponle que no tengamos, que tengamos un ahorro, pero en dado caso de que no tengamos un ahorro o no tengamos ese capital y decidamos pedir un préstamo y financiarnos, invertirlo y estar así, pues también es un riesgo porque a fin de cuentas estamos trabajando con dinero que ni siquiera es nuestro, donde probablemente estemos cometiendo... No, y digo, tú no sabes tampoco que si vas a tener un rendimiento. Sí, no es ¿sabes? seguro. Claro. Y inclusive puede que la tasa de rendimiento que tengas sea menor a la tasa de interés que te pida ese crédito. Y realmente estuviste perdiendo dinero. Que es lo más seguro, ¿no? Porque normalmente si Sí. nosotros nos podemos a checar las tasas de los créditos contra las tasas de lo que te llega a pagar un banco, no hay forma de compararlo. No, claro. O sea, no hay forma de compararlo porque no es ni siquiera del doble, es tal vez No, y vamos a lo mismo. más, ¿no? Van a ser altas y hablamos sobre el tema de la regla de oro en las inversiones. Entre mayor riesgo, seguramente va a haber un mayor beneficio. Y puede que las tasas de buen beneficio sean comparables a las de la tasa de crédito. Y pues tú no sabes si realmente vas a tener ese beneficio, ¿no? Entonces es importante que realmente utilices siempre un capital propio y hablamos de lo mismo, que puedas utilizarlo sin que te duela Sí, Sí, que ¿sabes? estés mortificado, que si fallas te afecte demasiado, ¿no? Y ahí vamos a lo mismo sobre cuánto estás dispuesto, según también tu ciclo de vida, que puedas poner a trabajar en ese momento, ¿no? Porque igual y tú ganas X monto y un 10, un 20% es un monto muy alto, tomando en cuenta tus gastos, etcétera. Pues obviamente te van a recomendar siempre allá afuera, no, ahorra un 10% e invierte otro 10%. Pues sí, sería lo ideal, pero muchas familias o muchas personas no pueden absorber esos montos, ¿no? Y yo siento que también otro error que podríamos enfatizar es no conocer tu límite, un poco de lo que estás tocando. Si nos dejamos ir ciegos basándonos en el presupuesto que recomendamos al inicio del capítulo y digamos 10% lo que manejabas tú, destinarlo a inversiones, pero realmente de ese 10%, pues yo estaría cómodo y tranquilo si realmente en vez de 10 fuera un 5 o un 6%. Sí, porque me voy a estar mortificando o voy a estar pues mal. Realmente claro. Sí, no es la idea. Y vamos a lo mismo. Cuando llegue una etapa de crisis, te vas a sentir aún peor porque vas a decir, ay, no, con este dinero podría ser X, y si realmente no. O sea, que realmente sea un monto con el que, te digo, te permita dormir tranquilo, y en el momento de una crisis sepas que puedas absorberla o absorber esa pérdida, que vamos a lo mismo, es pérdida en papel porque no realmente estás perdiendo dinero, al menos que lo vendas, pero que puedas simplemente sobrepasarla y al contrario, aprovecharte de esta oportunidad. De esa oportunidad, ¿no? exacto. Y ahí también, pues un consejo, pues aunque sea el 1%, es más, aunque sea el 0.01%, háganlo, porque va a ser una diferencia y posiblemente en el corto plazo puedan, pues este mes el 1, este mes el 1.5, el siguiente el 2, y así se van sucesivamente, porque también ese pequeño monto, si genera algún rendimiento, posiblemente te aproveches del interés compuesto y puedas seguir aumentándose de manera de bola de nieve, que llega hasta un momento donde la propia inversión se fondea sola y sigue creciendo, y tú vivir con la fuente de ingresos principal, pero tu dinero ya está generándote más dinero. Le atribuían a Einstein la frase de que no había... que la fuerza más grande del universo era la del interés compuesto. Nunca se comprobó que la haya dicho, pero sí, el tema del interés compuesto es, si tú ves realmente cómo afecta, y normalmente uno lo termina viendo en las deudas que tiene, es que te come. Pero
si lo ves a favor, a veces parece poco, pero en el largo plazo es realmente donde empiezas a ver los beneficios de eso, ¿no? Exacto. Ahora, siento que estamos preocupando más de A la la cuenta a audiencia. Francis y a la audiencia que como Francis lo están viendo. De repente porque suenan a lo mejor complicadas estas situaciones, ¿no? Hablábamos de a lo mejor nos íbamos a los temas más sencillos en cuestión de CETES y ese tipo de inversiones que eran, pues básicamente requieren menor conocimiento. Luego nos íbamos a la bolsa en que de repente cuando llegas y empiezas a pensar en tantas cosas como que te vuela la cabeza Llenas. bueno, ¿qué hago, no? Hay otras que están intermedias y creo que también las tenemos que considerar y son otros instrumentos que me parece son interesantes. También ya lo habíamos platicado alguna vez, que son de repente algunos instrumentos de inversión que tienen sobre todo empresas como aseguradoras, en lo que te tratan de hacer y son de los más interesantes en el sentido de que puedes programar mejor. Y creo que, perdón, nada más voy a tomar un pasito atrás. Si se fijan, a final de cuentas, el principal problema muchas veces es no entender qué es lo que quieres hacer con tus finanzas. Si tú no lo tienes claro. En lo que viene a tu futuro, en las cosas que puedes estar pensando, si te quieres comprar un coche, si te vas a casar, si vas a tener hijos, si quieres pagar una hipoteca, lo que sea, si tú no lo estás viendo a largo plazo, precisamente es difícil también que contemples cómo quieres invertir y en qué quieres invertir. Sí. Claro. En este caso, este tema que hablábamos ahorita o que quería introducir y que ahorita dejaremos que Héctor nos hable un poquito más de ello porque ha estado un poco atado a ello, es el tema precisamente de este tipo de inversiones que las aseguradoras han abierto inmerso. Pero precisamente la ventaja que tienen ellos es, obviamente vieron un nicho y una oportunidad dentro de estas inversiones. Son inversiones que te terminan dando más que el caso de CETES, por ejemplo. Una tasa que te permite estar por encima normalmente de la inflación. Que había estado fácil en los últimos años porque la inflación se había mantenido. Este último año nos fue bastante mal. Pero por lo regular, lo que tratan de hacer estas inversiones es mantener el valor de tu dinero. Tú especificas una cantidad que quieres estar ahorrando o invirtiendo durante un cierto tiempo. Es como una especie de ahorro porque te van a dar, nada más que es un ahorro a largo plazo, porque justo lo que tratan de hacer es que tu valor en el largo plazo valga la pena la recuperación que vas a tener. Por ejemplo, si hablábamos hace rato, quiero ir al mundial, tú puedes establecer que en 3 años vas a estar ahorrando para tener, no sé, los 500,000 pesos que necesitas pedir para el mundial. Ellos te hacen un estudio, te dicen cuánto tendrías que estar ahorrando cada X tiempo para que justo al final de ese tiempo tengas ahorrado el dinero que querías, lo cual para mucha gente que se le hace difícil ahorrar está bien porque te obligan a estar metiendo ese dinero cada X tiempo y con las ventajas que te da porque lo que tratan de hacer es combinarlo con también un tema de seguridad en el sentido de que tienes también un seguro para ciertas circunstancias específicas, ¿no? Sí, caso de fallecimiento, incapacidad, inclusive hasta creo que hay algunos seguros que te cubren hasta si te quedas sin trabajo, puedan absorber unos meses que te permitan no estar pagando, pero pues seguir manteniendo ese producto, ¿no? Y sí, la verdad son productos bastante interesantes que inclusive platicábamos que no necesariamente son que los tienes que considerar a largo plazo, sino inclusive ya hay alternativas que inclusive a un público un poco más joven pues le pueden parecer un poco interesantes. Y justo ahorita ya no solo hay seguros de vida, sino hay seguros de inversión, de educación, inclusive actualmente con el tema de que ya no hay más bien ya tenemos que ver por nuestro retiro, también ya hay seguros que te permiten programar o anticiparte para tener pues el capital que necesitas en el momento que pues te toque jubilarte, ¿no? Y así es. Yo creo que aquí va mucho de la mano. Hablábamos sobre el tema, no me acuerdo en qué episodio, también hablamos sobre si comprar una casa era una buena inversión o no. Y yo daba este punto que muchas veces, si lo pones sobre papel, no es la mejor inversión que puedes hacer. Sin embargo, las personas que tienen un activo en bien raíz como una casa, es bien sabido que muchas veces, o la mayoría de ellas son las que financieramente están mejor establecidas, por lo mismo, y se toman esto en cuenta de que es pues ahora sí que es como un ahorro obligado, ¿no? Porque esta institución del crédito hipotecario te va a estar sacando de la bolsa, pues la cantidad que tienes que pagar, pero pues obligándote a pagar este activo y pues al final del periodo, pues tú vas a ser dueño
pues de El eso, tema es ¿no? el costo, ¿no? Exacto. Pero... Y por eso yo les decía en aquella ocasión que era preferible, si quieres eso, porque no tienes tú ahora sí que la voluntad de estarlo haciendo o sientes que necesitas una presión, en este caso es algo que te presiona eso, y la ventaja, a diferencia del otro, es que aquí los intereses juegan a tu favor. Exacto. Justo es lo que iba a decir, porque el tema de una casa así es que los intereses terminan siendo al principio el monto más alto del aporte inicial, ¿no? O sea, si tú estás pagando, por ejemplo, 20,000 pesos al mes, puede que al principio 18 sean de intereses. Entonces, obviamente, tu aporte capital pues es el mínimo y pues cada año se va reduciendo y cada vez tu aporte capital es más alto, pero pues obviamente terminas pagando 2, 3, hasta más veces el valor de la casa como tal, ¿no? Pero pues aquí juegas más bien con esos intereses a tu favor y se ve obviamente reflejado en el momento, de adquirir, bueno, más bien de hacerte acreedor al monto que estuviste ahorrando de manera obligada en ese periodo. El único tema, un poquito con los seguros, es que posiblemente encuentres instrumentos mayores a 5, algunos inclusive, bueno, ahí ya depende también la aseguradora, ¿no? Pero hay 1, 5, 7, 10, 15, hasta muchísimo tiempo más. Y vamos a lo mismo, ¿no? Depende de cuándo quieras hacerte acreedor a este capital. O inclusive también pues, en los seguros pues te va a depender, ¿no? Si es un seguro de ahorro para vivirlo, bueno, para tenerlo en vida, pues obviamente no vas a ver, hay diferentes productos que sí tienen ese beneficio. Y hay otros que ya van más dedicados a tu patrimonio o para garantizar... O el futuro de... Exacto. Sí, por ejemplo, hablamos de la educación, ¿no? ¿Quieres ahorrar para que tu hijo esté en esta escuela? Ah, pues bueno, tú desde que nace... Como el modelo de Estados Unidos, ¿no? Sí, justo. Ya estoy ahorrando para... Las universidades. Las universidades. Justo. Exacto. Y de hecho, estoy casi seguro de que esta clase de productos nacen de eso. Sí, claro. De que ya hay vehículos de inversión que antes te los daba el banco para garantizar la educación. Que hay algunos que son específicos, que ahora han estado sacando ciertos bancos, pero también, digo, independientemente de eso, no implica que forzosamente tengas que gastarte el dinero en eso que habías planteado desde el principio. Así que nada más te lo dan en el momento que se cumple, pum, y ya tú eres libre de... Normalmente la diferencia es, lo que tratan de hacer es darte condiciones de acuerdo a lo que estás buscando, ¿no? O sea, por ejemplo, si es para tus hijos, si tus hijos apenas tiene un año, pues te empiezan a calcular a 17 años probablemente la inversión, ¿no? Claro. Entonces es lo interesante. Ahora, otro punto interesante de este tipo de instrumentos es que también si en algún momento necesitas o requieres parte de tu dinero, puedes disponer de él, porcentaje. ¿No? Así es. Y disponer, o a lo mejor perdiendo también parte de lo que te iban a dar en general, del rendimiento que era el original, pero puedes tener ese dinero hay esa accesibilidad en caso de emergencia. Exacto. Y justo vamos a lo mismo. El beneficio más grande que tienen este vehículo, pues al final estás haciéndolo con una aseguradora, ¿no? Entonces que lo más grande es que en el momento de que tú llegases a faltar, pues prácticamente ese monto está asegurado, garantizado para un buen familia, respaldo, ¿no? Y vamos a lo mismo, también hay coberturas que te permiten incapacidad. Tú tuviste un accidente, ya no puedes trabajar, el seguro también va a responder. Entonces estos vehículos, los seguros son un buen cimiento hablamos de un buen portafolio diversificado, ¿no? Porque al final es el que va o sea, porque cuando estaba sujeto y en esta institución justo se platicaba mucho de eso, de que cuando llega a haber algún percance de esta manera, van a llegarte a cobrar y el único que va a llegar a poner dinero va a ser pues la aseguradora, ¿no? Entonces es dentro de un buen portafolio de inversión es bueno tomar en cuenta un seguro porque pues al final que el seguro era una parte, ¿no?, de lo que habíamos platicado en finanzas personales. Sí. En este es un híbrido entre un seguro, o más bien una inversión que incluye un aseguramiento, ¿no? Entonces, pero es un tipo de inversión y es un tipo de instrumento que pueden encontrar de esa forma, ¿no? Y al final del día también estamos hablando de varios puntos. Puedo tener una parte en CETES, puedo poner una parte en una inversión como esta para algo en específico, como pudiera ser la educación de mis hijos, y puedo tener una parte en lo que viene siendo precisamente la bolsa, tomando en cuenta todas estas cuestiones que hemos estado platicando de qué tanta aversión al riesgo tengo,
cuáles son los montos que quisiera yo tener en un momento dado ahí depositados. Hablábamos también muchas veces cuando tú quieres invertir en este tipo de instrumentos, también lo que te dicen es, por ejemplo, pues cuál es tu grado de aversión a riesgo para tratar de hacerte pues algo más a la medida, ¿no? Así es. Hace rato comentaba Katzin precisamente también el tema de la diversificación y justo por ahí citaba a Markowitz y que justo una de las cosas que él también hacía dentro de este tema de que realmente, bueno, cuando tú vas a las casas de inversión, normalmente lo que hacen es tener varios perfiles, dependiendo, te dicen que si eres joven, que si eres más grande, que si tienes hijos, etcétera, etcétera. Es como sus filtros muy específicos. Claro, para la diferencia es, Markowitz en particular creía que en portafolio solamente tenías que tener uno, que era el optimizado. Entonces, de acuerdo a su teoría, solamente era generar uno y ese era el que ibas a utilizar porque era el óptimo. O sea, no era si tú eras una viejita o eras un joven de recién 25 años, era el óptimo, porque era el que iba a obtener los mejores rendimientos. Pero la regla general, o digamos parte de lo que hacía que eso funcionara, era precisamente el término de la diversificación. El tenerlo diversificado y utilizar diferentes instrumentos es lo que nos va a permitir estar más tranquilos e ir viendo cuáles son con los que nos sentimos también más tranquilos en un momento dado, precisamente, y que los vayamos entendiendo. Y en otros casos, pues también es pues estudiar, ¿no? Estudiar también, porque pues obviamente quien te va a querer vender en un momento dado, por ejemplo, a lo mejor el servicio para brindarte asesoría para inversiones, pues lo que busca pues es primero que nada venderte un servicio. Sí, entonces, claro, tú tienes que... y tampoco es magia, o sea, tenemos que estar informados, estar sobre todo al día con las noticias, que a fin de cuentas es lo que nos mantiene a tanto de qué es lo que está pasando con la empresa a la que le estamos apostando o a los o a los vehículos a los que estamos invirtiendo. Entonces obviamente necesitamos saber, no nada más es ahí está mi dinero, haz lo que quieras con él, yo nada más voy a recibir el dinero. Pues no, o sea, no, también es parte, siento que es como una corresponsabilidad o uno como usuario. Pues como usuario hay que estar al pendiente de su portafolio. ¿Qué es lo que pasa? Y es también importante, ahorita hablando que hay diferentes maneras de invertir, hablábamos de que hay inversiones pasivas, que son esta clase de activos que siguen trabajando cuando tú estás dormido y tú estás haciendo otra cosa, y estos siguen generando para ti, ¿no? Es importante tener este porcentaje o este buen porcentaje a esta clase de productos que te permitan a ti seguir chambeando y que al final, en cierta medida, van a ser como una fuente de ingresos adicional, ¿no? Puede que haya algunos que no sean tan líquidos y que te permitan disponer de sus utilidades o sus rendimientos en el momento, pero también hay otros vehículos que sí te permiten tener esta pues sí, rentabilidad, ¿no? Hay unas personas que hacen o manejan tu capital y te ofrecen cierta rentabilidad gracias a esto, pero también hay otras alternativas, y hablábamos justo al principio que están tanto estas inversiones financieras y tenías otro nombre para otro tipo de instrumentos que me imagino que ya son, por ejemplo, invertir en bienes raíces. Exactamente, que serían las inversiones físicas o económicas, ¿no? Que es básicamente con la otra cara de la moneda. Pero bueno, ahorita que comentabas ahí también, ya para terminar este punto, y justo el tipo de inversiones, y hace rato un poco lo tocábamos, el tema es, vas a encontrar inversiones de renta fija en donde básicamente te van a decir cuáles van a ser las condiciones y lo que vas a estar ganando durante el tiempo en que especificas tu inversión, que normalmente esa es la ventaja que tienen, es que el riesgo es mínimo, o sea, es decir, porque ya lo tienes visto desde el principio, qué es lo que pudieras estar ganando y se supone que ya eso es fijo. Y por otro lado, lo que vendrían siendo las inversiones en renta variable, en donde ahí sí va a haber una cierta fluctuación a lo largo del tiempo, ¿no? Y es precisamente, por ejemplo, lo que puede pasar con un tema de inversión en la bolsa, ¿no? Que ahí sí no sabes cómo va a estar pasando. Se supone, en términos generales, que normalmente vas a estar ganando dinero, pero no sabes cuánto, ni cómo, ni cuándo, ¿no? Pero en teoría, de lo que hablábamos hace rato, a final de cuentas, los valores y las empresas que están ahí, están hechas para ganar dinero y para crecer, ¿no? Sí, una empresa para cotizar en la bolsa,
pues ya pasó. Tiene que tener un muy por buen muchísimos respaldo, un buen filtros, histórico. Un buen histórico. Así También es. obviamente hay una cierta investigación en cuanto a sus, acciones. Acciones, normal. Acciones. Normales. No, acciones. Sí, pues simplemente cómo se ha comportado, ¿cómo se llama? Estados... Esos toda su estados información financiera. financieros. También tengo entendido que también tienen que tener facturas por arriba de cierto monto que obviamente está súper inflado. Obviamente para garantizar, o bueno, más bien para buscar una estabilidad en pues su comportamiento, ¿no? Así es. Entonces, hablamos un poquito sobre estas inversiones un poco más activas, que, por ejemplo, también forman parte de un vehículo bien diversificado, que estas inversiones sí requieren un poquito de tu atención, más que las otras, que son pues, más tranquilas. Más tranquilas, o bueno, más bien que no dependen de ti, sino que 100% dependen del mercado, tu asesor, la persona que te está prestando ese servicio, etcétera. Pero estas inversiones que también es importante tal vez tomar en cuenta, igual y no meternos tan de lleno, pero, por ejemplo, las bienes raíces también es un instrumento bastante estable que te puedes hacer de ayuda gracias a la plusvalía, y según la manera en cómo las utilices, pues puedes obtener una cierta rentabilidad. Actualmente, poner alguna casa como Airbnb, obviamente la renta también es importante. Inclusive dentro del mundo de las bienes raíces no solo hay que ver las casas, sino, por ejemplo, la venta de lotes comerciales, que siento yo que también es un punto muy, muy, muy grande en cuanto a bienes raíces, de los que más se está vendiendo. La venta de locales comerciales, que sí. También es dentro, por ejemplo, yo hablo mucho que las personas que tenían casas o que vivían de sus rentitas, ¿no? La señora que ya tiene ahí unos 2 o 3 departamentos, pero ¿qué pasa con el tema de la pandemia, no? Pues todos los foráneos se fueron a sus casitas. Sí, se quedaron vacías. Y esos departamentos ya no se rentan por un buen periodo de tiempo. Es importante también echarles ojo a tal vez este tema más comercial, locales comerciales, que pues al final es más complicado que un locatario se vaya, ¿no? Más que una... Aparte por una forma... También pasa. O sea, claro. El metro cuadrado, pues como es un espacio que está pues con actividad comercial, pues tienen mucho más facilidad de pagarte que una persona que recibe un sueldo. Y pueden que incluso con el mismo espacio cuadrado. Sí, exacto. Entonces es importante también echarles un ojo a este tipo de instrumentos. ¿No? No sé si también querías hablar sobre algún otro tipo de vehículo. Bueno, después ya hablamos ahorita de lo que fueron entonces inversiones de renta fija, renta variable. Hablábamos de las inversiones en lo que podían ser en este caso bienes inmuebles. Divisas también tenemos. El siguiente caso serían las divisas, que precisamente aquí estaríamos hablando de cuando tú tratas de invertir o tener una parte de tu dinero pues en otro tipo de moneda, ¿no? En otra moneda que de alguna manera, bueno, tú te vas a monedas que sabes que pueden llegar a ser monedas que por, digamos, en este caso, por el riesgo país y muchas otras situaciones que existen, normalmente pueden o se mantienen mejor que la moneda de tu propio país, ¿no? Entonces, tratando precisamente de tú tener por ahí hay una ventaja en donde si hay algún movimiento, pues a final de cuentas, si tú tienes, por ejemplo, invertido en dólares y el dólar sube su valor en contra de tu moneda original, por ejemplo, en este caso el peso, pues tú sabes que mantienes en términos reales pues tu valor de lo que tenías e incluso una ganancia, ¿no? Entonces es lo que estarías buscando muchas veces, en donde a lo mejor ni siquiera es que lo estás arriesgando, es solamente que tengas tu dinero en otra moneda. A veces lo puedes tener en una cuenta bancaria que a lo mejor reciba también algún tipo de interés, pero digamos tienes una cobertura doble o buscas ganar dinero también por esa diferencia que pudiera haber en un momento dado entre ciertas divisas, ¿no? Y que también a veces también puede llegar a ser muy especulativo. En el sexenio anterior, pues al principio hubo muchísimas rachitas en donde el dólar se veía atacado, más bien el peso se veía atacado y el dólar empezaba a subir. El Banco de México empezaba a soltar reservas para poder contener esos movimientos y después se dieron cuenta que era un tema de especulación. Había gente que en ese momento hacía movimientos ¿para qué? Para que el Banco de México soltara dólares. Más baratos y lo que hacían era, pues en ese momento, hacer su trading y ganar contra esa situación. Obviamente, personas que tenían la capacidad para hacerlo, después lo dejaron de hacer, pero a final de cuentas es una situación que se puede dar y que también es una forma en que puedes invertir precisamente
otra vez teniendo otra opción precisamente para inversión, ¿no? Y el quinto sería la inversión en materias primas, ¿no? Futuros. Que normalmente aquí lo que tratas de hacer es, tomando en cuenta que hay ciertos materiales o ciertas materias primas que a final del día siempre, o bueno, no siempre, algunas de repente las vamos a dejar de utilizar, pero por lo regular son cosas que se van a estar consumiendo. Por ejemplo, el petróleo, materiales industriales, metales Minerales. preciosos, productos agrícolas, productos perecederos. Sabes que su requerimiento existe, ¿no? O sea, por ejemplo, el cemento, el acero, Litio. son cuestiones que de repente tú tienes vigas de acero y de repente el precio puede estar subiendo, aunque las tengas ahí detenidas, es al muy final raro no que es pierdan. perecedero, ¿no? Exacto, es muy difícil que pierdan su valor, ¿no? Que de hecho creo que es algo que estaba pasando ahora con el tema de lo del aeropuerto el de Texcoco que se canceló, de que gran parte de las estructuras de acero se podían reutilizar, ¿no? No era como que se perdieran, sino que se podían reutilizar precisamente por eso. Pero precisamente es el poder invertir también en este caso en materias primas que te permiten hacer una inversión pensando que su valor va a estar subiendo. Comentabas ahorita, Katzin, instrumentos en ese sentido, como los futuros. Sí, claro, la materia prima, el maíz, bueno, también alimentos, ¿no? El maíz, petróleo, ¿qué más? Son los que siempre me... No, pues, la joyería. Pues sí, ¿sabes? Bueno, los también metales preciosos. Los metales preciosos, exacto. Caldo de pollo. Todo. Caldo de pollo. Productos agrícolas podría ser. No. Sí, también. Cubitos Norsuiza, todo. Esos ya serían ya productos procesados, pero parten de lo que vendrían siendo los productos agrícolas. Así es. Entonces, al final del día también, ahí lo que tratas de hacer es normalmente tener una posición o tratar de invertir, porque, digamos, hay cosas en las que a lo mejor inviertes o tú no vas a comprar barriles de petróleo y los vas a tener en mi casa en ahí tu garage, guardados, ¿no? o en tu casa, sino lo que suele pasar, y hay mercados en donde se puede hacer esto, es que puedes tú, por ejemplo, comprar futuros de esos productos, en donde básicamente estás tú dando un precio en el futuro y de alguna manera estarían obligados a respetarte ese precio en un momento dado que eso suceda. Que algunas veces también puede ser a favor o en contra, a veces el precio puede estar por debajo, como pasó hace no mucho, ¿no? Sí, con la ¿qué, gasolina, 2 ¿no? años, 3 años? Bueno, el petróleo. 2 años más o menos, ¿no? Que pasó Sí. que el petróleo había bajado de precio muchísimo y que básicamente era más fácil regalar los barriles o costaba más el barril que el petróleo. Ujú. Y en algunas ocasiones puede suceder eso y al contrario también irse de repente muy alto, y tú lo que tratas de hacer ahí pues es tener, digamos, una inversión que te permita ganar también por esa, pues ahí también si buscas un poquito de especulación, a menos que lo que tú hagas dependa de eso. Es decir, si tú tienes una empresa que se dedica a la construcción e inviertes en metales industriales, pues sí te puede ayudar, ¿no? Nice. Listo. Nice. Sí, pues por ejemplo, las casas de empeño, cómo trabajan y se aprovechan de esta Sí. fluctuación del precio. Bueno, hablábamos de los metales preciosos. Metales preciosos. Metales preciosos. Preciosos. Muy bien. Pues creo que podemos empezar a hablar sobre las conclusiones para el público. No sé si quieran hablar sobre otra alternativa de inversión. ¿No? ¿Tú, Francis, No, güey. cómo ves? Pues ¿Ya lo ves más claro o yo te El veo día de más hoy, confundido? Francis, lo noto... Hoy vas a comprar tu primera Anda acción. cabizbajo. Anda cabizbajo. Sí. no, pues ando- ¿Perdiste mucho dinero en la bolsa este fin de semana? Yo Sí, creo ¿cómo que van algo tus así le acciones? pasa. sí. Invertí 2 pedos en CETES y todavía no veo resultado. Por ahí algo de ver, algo de ver. Algo de ver, porque 2 pesos me suena complicado. Katzin, ¿qué concluyes? Creo que lo más importante y el consejo que les puedo dar es no tenerle miedo a entrar a este mundo de las inversiones. Definitivamente, sí tiene un riesgo. Hay que saber en qué momento parar, conocer nuestros propios límites, saber hasta cuánto podemos afrontar, conocer nuestro perfil. Y sobre todo informarnos, no nada más quedarnos con lo superficial o lo que nos dicen o cualquier cosa que a la gente se le ocurra decir de, ay, es muy riesgoso o no cualquiera le entiende o tú qué vas a saber de eso. No, es informarse y aventurarse porque pues obviamente
nadie quiere quedarse con el dinero ahí guardado en la cartera, sino lo que todos queremos es generar más y si ya tenemos un poquito, empezar a invertir. Y a lo largo de este programa les hemos dado varios consejos, varias aplicaciones, varias plataformas donde pueden empezar a invertir, a realizar ciertas inversiones y sobre todo, pues, hago hincapié en informarnos. Claro. Quédense con eso. Ay, qué profundo. Sí, no, pues de igual manera, como siempre, los invitamos a informarse. Actualmente ya hay muchísimas alternativas de inversión. Platicamos un poquito sobre criptomonedas, hablamos sobre la bolsa, un poquito de instrumentos más tradicionales como la bolsa de valores, seguros, bienes inmuebles, etcétera. Pero pues obviamente todo va a depender de tu perfil como inversionista, tu perfil de riesgo y pues obviamente el capital que dispongas, ¿no? Entonces es importante que busques diferentes alternativas que te permitan diversificarte. Toma muy en cuenta la liquidez, la rentabilidad, porque de alguna u otra manera también estos productos, según cuál sea tu objetivo, si sea más bien para disponerlos a largo plazo, si sea una fuente o una segunda fuente de inversión que te permita pues tener esta rentabilidad adicional a tu fuente de ingresos principal o primaria, y pues obviamente al final todo suma, ¿no? Toma en cuenta, o bueno, la mayoría de personas actualmente no tienen o van a buscar, creo que no lo platicamos y es importante también tomarlo en cuenta. Ahorita ya el tema de la jubilación está cañón. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para invertir? Ayer. Los invitamos a que, aunque sea con ese O sea, hoy no. 1%, no, pues hoy estás tarde. Es importante que el oyente o las personas que nos escuchen tengan presente eso, ¿no? Que el mejor momento es, yo decía ayer, pero pues Right now. discúlpame, ¿no? Hoy. Entonces, que no le tengan miedo, que hagan esta prueba. Yo por eso al principio del episodio los invitaba a que se metan a CETES, porque es una buena manera. Sí, no vas a tener los mejores rendimientos, pero vas a aprender un poquito sobre el tema. Es como una forma de adentrarse, ¿no? Exacto. Pues, es como el posible paso 1, ¿no? uh-huh. Puede que ya te hayas aventurado y te metas a otra clase de vehículos un poco más fuertes porque tienen un mejor rendimiento, pero pues para el principiante o la persona que quiere perder el miedo, esta es una excelente alternativa. Consejo número 2, no le tengas miedo al riesgo. Obviamente, vamos a lo mismo. Según tu perfil, sabes cuánto absorber. Haz esas dos preguntas. ¿Cuánto estás dispuesto a perder? Y ¿cuánto puedes? ¿No? Uh-huh. Ahí son pues, las dos preguntas clave. Cuestiónate muy bien y sobre eso toma una decisión. Y pues obviamente el porcentaje que le vayas a destinar a esta inversión, pues que no te quite el sueño, ¿no? O sea, obviamente tienes que estar cómodo y que más que pues sí, o sea, que sea algo que te perjudique, al contrario, ¿no? Que sea algo que pues, te motive a seguir creciendo, porque en un futuro pues vas a agradecer el haber tomado esa decisión, ¿no? Inclusive hasta vas a decir, ay, hubiera empezado antes, porque el tema del interés compuesto pudo haber jugado más a tu favor. Hay varios ejercicios y los invito a que los busquen, que, por ejemplo, una chava que empieza a los 15, no a los 15, a los 18, a invertir 1,000 pesitos al mes contra personas ya a sus 40 que quieren invertir 10,000, pues esta chava que empezó antes con un capital un poco más pequeño, pues gracias al interés compuesto, pues tiene muchísimo mayor dinero a final de ese plazo, ¿no? Entonces, los invito a que lo investiguen. Hablamos un poquito sobre algunos vehículos interesantes. Échenles un vistazo y pues digo, también aquí estamos para servirles en el caso que quieran estar o quieran saber un poquito más de algo que comentamos, pues aquí estamos para servirles. Súper. Mi conclusión es que no sé por qué no estudiaste finanzas, güey. Sí, me gustaría. Sí, güey. Igual y un máster por ahí. No, pues... Por si me quieren becar. Hay talento. Hay talento, solo falta... Sí, no, pues, o sea, realmente de todo esto que es, sí me llevo bastante información, la neta es que sí como que confiar en tu primer fuente de ingresos ya es como casi ponerte una soga al cuello, o sea, porque neta no sabes, si realmente es de aquí a que puedas ganar mucho más dinero u otras cosas sin invertir está súper cañón. Y sobre todo con esto que mencionas de la jubilación, de otros ¿cómo se llama? Inconvenientes que puedas tener, por ejemplo, como ahorros de emergencia, si te quieres comprar un auto, si quieres unas vacaciones. Entonces, realmente ahorita
en comparación, como decía el profesor de la bolsa de valores, pues que nos quedamos todos con la idea de Wall Street, de las personas acá gritándose y la frega en la bolsa, es que ahorita todo tenemos en aplicaciones. Entonces, realmente creo que el alcance de la información que tenemos sobre ese tema está pues muy a la mano. Como dices, no se requiere, como el ejemplo de la chava que dijiste, ¿no? Que pues me metía como 1,000 pesos, etcétera. No creo que igual se requiera ser ya un gurú como para empezar a invertir. Sí, yo creo que sí. No es tampoco meterle dinero a lo menso, sino pues vete, te apuestas caliente. Pero si no, creo que realmente sí puedes pues informarte, tener las aplicaciones al alcance de tu mano. Y aunque no sean, pues, en efecto, ¿no? Que tus ganancias no sean muy grandes, pues realmente el hecho de iniciar ya te hace estar del otro lado. Ya te hace más o menos parte de ello, de conocer otras personas que sean afines a esa información, la información que vas viendo de noticias, etcétera. Y pues poco a poco, ¿no? Como dices, nunca es tarde para... Exacto. Bueno, a menos que quieras invertir en CETES, ya tenía 90 años, güey. O sea, estás demasiado tarde. Sí, claro. Pero pues bueno, escuchen a Héctor. Escuchen Thinking Business. Y lean el blog. Y lean el blog, por favor. Muy bien, pues bueno, pues definitivamente yo creo que todo esto pasa por el tema de la educación financiera. Creo que sí es importante que lo consideremos como algo que debemos de buscar la forma de asegurarnos el conocimiento necesario para tomar las mejores decisiones, ¿no? De repente, a lo mejor incluso escuchando lo que escuchamos el día de hoy o desde antes veníamos ya pensando en qué complicado pudiera ser todo este tema de inversión y cómo lo pudiéramos hacer, y a lo mejor no nos queremos meter en tanto problema y preferimos meter nuestro dinero en el colchón. Pero la realidad es que muchas veces estábamos perdiendo el tiempo y estábamos usando ese tiempo tal vez para ver de qué manera estamos solventando nuestros problemas con deudas, con tarjetas de crédito, con nuestros créditos hipotecarios en un momento dado cuando los podamos tener, viendo a quién le pedimos dinero, etcétera, etcétera. Y justo es como eso en parte precisamente ahí es la contraparte, ¿no? Debemos de pasar de estarnos preocupando más por el tema de los préstamos que tenemos hacia la manera en que podemos estar más bien ocupándonos de cómo podemos tener inversión, ¿no? Porque sí, es lo que les digo, hoy en día muchos están viendo, bueno, ¿qué hago con mis temas de mis tarjetas de crédito? Que si los meses sin intereses, que hago mi cálculo para cómo voy a comprar mi coche. Pero si yo tuviera un poco más definido mi panorama financiero, creo que pudiera estar yo trabajando más en función de las inversiones y la forma en que yo puedo estar tratando de asegurarme el futuro a partir de este tipo de cosas, que estarme preocupando por las cosas que voy a pagar, ¿no? Entonces es precisamente ese tema, o sea, el tiempo, si ya lo estamos utilizando para otra cosa, creo que lo podemos utilizar más a favor nuestro, en ese sentido de darle la vuelta a que el interés compuesto no sea en contra, sino a nuestro favor. Y pues básicamente eso, ¿no? Informarnos, buscar gente que nos pueda ayudar en un momento dado con el conocimiento que a lo mejor nos puede faltar, que nos pueden explicar. Hay muchísima información y fuentes disponibles en internet, así que pues yo los invitamos a que realmente nos acerquemos a ese tipo de instrumentos, de información, precisamente para pues mejorar nuestras perspectivas financieras en el futuro. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Thinking Business, just do it. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.